¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos televidentes de Canal 98. Bienvenidos a esta transmisión directamente desde el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa. En esta oportunidad me acompaña la diputada del Partido de Acción Ciudadana, representante también de la provincia de Cartago, doña Emilia Molina. Muy buenas tardes, diputada. Un gusto conversar con usted de diferentes temas del acontecer legislativo y también del acontecer nacional. El gusto es mío. Aquí estoy a las órdenes para lo que usted quiera preguntar. Vamos a hablar de vetos y también de resellos, tres temas importantes que han sido objeto ya sea de veto presidencial o también del resello. En su momento hablamos de la ley de celiaquía, también tuvo un veto por parte de la presidenta Laura Chinchilla en su momento y precisamente vino acá a la Asamblea Legislativa donde se realizó la enmienda correspondiente y se le aplicó el resello. ¿Qué quiere decir? Que se volvió a votar con una votación, valga la redundancia, de 38 legisladores que avalaron nuevamente el contenido de este proyecto de la ley de celiaquía y no necesita entonces la sanción del presidente de turno, sino que simplemente se va a publicar en el diario oficial La Gaceta y así entra entonces en vigencia a la vida jurídica de nuestro país. Pero coméntenos, doña Emilia, ¿por qué se aplicó en su momento el veto y se tuvo que resellar la ley de celiaquía que viene a brindar este proyecto tan importante? La ley de enfermedad celíaca había sido impulsada por doña Gloria Bejarano muy fuertemente en esta Asamblea Legislativa en la legislatura anterior y fue vetada por la presidenta Laura Chinchilla, principalmente en un artículo que tiene que ver con el etiquetado de los productos. La enfermedad celíaca y las personas celíacas dependemos de manera muy importante de que lo que compramos o lo que consumimos efectivamente diga qué contiene. Y en el caso de los productos importados en este país no hay mayor problema porque hay una obligación de ese etiquetado, pero en los productos nacionales no. Y hubo una oposición del sector de la industria alimentaria en contra del proyecto y fue vetado por la presidenta Laura Chinchilla. Nosotros en esta legislatura retomamos el proyecto, lo retomó el Movimiento Libertario y lo puso en un lugar importante de la agenda y conseguimos que tuviese los 38 votos para el resello. Cuando un proyecto es resellado, y se resellan muy pocos proyectos, hacía muchísimos años, es más, don Humberto no recuerda cuánto hace que se reselló un proyecto en esta asamblea, obtuvimos los 38 votos y hoy es ley de la República porque no requiere ir de nuevo a Casa Presidencial. Esta ley ya fue publicada y ahora lo que estamos esperando de manera muy importante, y digo estamos en plural porque la Asociación de Personas con Enfermedad Celíaca tiene un papel aquí muy importante, estamos esperando que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que le corresponde el etiquetado de los productos, el Ministerio de Salud, que le corresponde ver que efectivamente el contenido de gluten se vea bien en los productos o se diga efectivamente, y la Caja Costarricense del Seguro Social tiene un papel muy importante de acuerdo a la ley. La Caja tiene que empezar a hacer el diagnóstico de la enfermedad celíaca y por eso estamos esperando hoy los reglamentos ya para que la ley empiece a funcionar efectivamente. Me comentaba usted en un momento, doña Emilia, que hay un registro de cuántas personas tienen la enfermedad hoy día, pero lo más preocupante es cuántas personas no han sido diagnosticadas con la enfermedad celíaca. Sí, se estima que un 1% de la población sufre de la enfermedad celíaca y alrededor de un 15% no sabe que la padece. Por ejemplo, es muy recurrente que las personas vayan a los servicios de los hospitales con gastritis y colitis muy frecuentemente y si el médico no está capacitado para hacer el diagnóstico, no puede darse cuenta de que puede ser la enfermedad celíaca la que provoca esas colitis y esas gastritis, por ejemplo. Bien, hablemos de otro tema que tiene que ver con veto. El veto es la posibilidad que tiene el presidente de la República de plantear objeciones al proyecto que ha sido por parte de la Asamblea Legislativa. Puede ser un veto parcial o un veto total. En este caso vamos a hablar de la reforma al Código Procesal Laboral, que también fue aplicado un veto por parte de la presidenta Laura Chinchilla en su momento y que planteaba objeciones a dos puntos fundamentales. Se envió acá a la Asamblea Legislativa y se corrigieron esos puntos. Además se aprovechó también la negociación política para poder establecer otros
dos aspectos importantes en el tema de la reforma al Código Procesal Laboral, y el día de ayer el presidente de la República, don Guillermo Solís, firmó ya la ley que será publicada en el Diario Oficial La Gaceta y que entrará a regir en los próximos días, más bien el próximo junio del 2017, y este proyecto es fundamental porque es una reforma al Código de Trabajo después de 70 años de su vigencia. Háblenos de la importancia y también de las negociaciones y aspectos que incluye esta reforma, doña Emilia. Bueno, casi 17 años tardó el proceso de reforma al procesal laboral. Nosotros, cuando vinimos a esta Asamblea Legislativa, nos encontramos con un proyecto vetado por la presidenta Laura Chinchilla e iniciamos un proceso de negociación y propusimos una ley alternativa que consideraba el tema principal por el que había sido vetado el proyecto, que se refiere a la huelga en los servicios esenciales y al porcentaje de trabajadores necesarios en el ámbito de lo privado para conformar o para ir a una huelga donde no hay sindicato. Esos fueron los dos puntos principales, fueron discutidos, lo planteamos en un proyecto de ley, las fracciones del PUS, el PAC y el Frente Amplio, y sin embargo ese proyecto no fue necesario llegar a su aprobación final por cuanto la Sala Constitucional le dio la razón al veto, y a pesar de la actitud valiente del presidente Luis Guillermo Solís, que le había levantado el veto a la ley, tuvimos que iniciar otro proceso de conversaciones, y aquí ha sido importantísimo la participación del Poder Judicial con la propuesta de ley y las distintas fracciones políticas que finalmente, después del diálogo y la concertación, nos pusimos de acuerdo, se eliminaron esos artículos y la ley fue efectivamente aprobada hace unos meses y firmada por el presidente Luis Guillermo Solís el día de ayer. Hoy los trabajadores y las trabajadoras de este país cuentan con una ley, con un código procesal laboral que les va a permitir tener mejores condiciones de trabajo. Y esta ley lo que viene es precisamente agilizar los juicios laborales, viene a establecer otra serie de garantías en cuanto a derechos individuales para los trabajadores del sector productivo costarricense. Sí, establece la oralidad, que es un tema fundamental, y por otro, por ejemplo, si usted tiene que plantear un juicio laboral y vive en Limón, ya no tendrá que venir a donde fue despedido en Guanacaste, sino que desde Limón podrá hacer sus gestiones, y eso ahorra tiempo para los trabajadores, ahorra un montón de condiciones que favorecen efectivamente la incorporación de las y los trabajadores al mercado laboral y la garantía de sus derechos laborales. Además, también protege a aquellas personas que tienen una orientación sexual diferente, que ha sido objeto también de despido en algunas oportunidades antes de la aplicación de esta ley. Sí, yo creo que lo más importante es que después del Código de Trabajo promulgado en 1943 en el marco de las garantías sociales, hoy esta reforma actualiza la legislación laboral a las condiciones de no discriminación, de inclusión de los y las trabajadoras en este país. Y después de que costó tanto, ya más bien están pidiendo otra reforma, doña Emilia. Así es, hay una deuda muy importante que fue señalada ayer por el ministro Víctor Morales, que tiene que ver con el sector privado, con el sector informal de la economía, que no está regulado por ninguna ley, porque en realidad el Código Procesal, este Código Procesal viene a regular a los trabajadores formales, pero necesitamos entrar en el tema de los trabajadores informales, así que vamos a iniciar conversaciones para hacer una propuesta. Bueno, hablemos del tercer tema, es el veto que precisamente aplicó en estos días el presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, con respecto a la ley de pensiones que ustedes aprobaron acá en la Asamblea Legislativa. ¿Qué aspectos está objetando y por qué, doña Emilia, viene el presidente a decir, ojo con lo que puede pasar con esta ley que ustedes aprobaron, porque puede abrir portillos legales importantes? Sí, a pesar de que está clara la intención del legislador y la legisladora de que había que hacer dos cosas fundamentales con esa ley, que era impedir que se siga dando un aumento del 30% mensual en las pensiones de los exdiputados y que también fuesen heredadas a sus familiares. A pesar de querer corregir esas dos cosas fundamentales entre las más importantes, hay alguna ligereza en ese proyecto de ley que permitiría que puedan pensionarse trabajadores a la edad de 50 años y gozar de algunos beneficios. Por eso, el presidente ha tomado la decisión de vetar la ley. Tendrá que venir de nuevo esta Asamblea Legislativa y yo esperaría que con 38 votos, muy fácilmente, espero, podamos hacer el resello de la ley. ¿Son conscientes ustedes del portillo que se ha señalado? Sí, se ha señalado y efectivamente el portillo existe, no lo vamos a ocultar.
y ahora requiere que nosotros mismos corrijamos a partir del veto que ha hecho el señor presidente y podamos resellar la ley con 38 votos muy pronto en esta Asamblea Legislativa, porque es hacer justicia. No podemos permitir, y aquí la ciudadanía debe saber que los actuales diputados no recibimos una pensión al irnos de esta Asamblea Legislativa. Eso ya no existe, eso se eliminó. Pero sin embargo, el grupo de diputados que había quedado con derecho a la pensión tenía un 30% de aumento anual, que es irracional frente a las pensiones que disfrutan la mayoría de los trabajadores de este país, y además permite heredarse a sus familiares. Y esas son las dos cosas fundamentales que este proyecto busca corregir. Bien, muchas gracias, doña Emilia. Con mucho gusto. Bien, gracias. Vamos a continuar con la sesión correspondiente al día de hoy. En pocos minutos va a dar inicio y los invitamos para que se queden con nosotros acá en TV Legislativa.